Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender, disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación de la humanidad, la ciudad. ...60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, épicas, increíbles, que suceden en los barrios de cada ciudad. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados de las particularidades de las ciudades donde se las practica. Imago Urbis, todos los lunes desde las 18 horas por Radio Nueva Fuerza, con la conducción de un servidor, Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica de Fernando Favili. Porque todo lo que es urbano nos interesa. Bien, amigos de Imago Urbis, un nuevo lunes, aquí 18 horas, en Radio Nueva Fuerza. Tuvimos una semanita de descanso porque el lunes pasado fue feriado y aquí nos reencontramos nuevamente, como todos los lunes, para disfrutar, comprender, analizar, como decimos en nuestra presentación, esa maravillosa experiencia humana que es la vida en las ciudades. Y en este caso, hoy vamos a tener una agenda interesante, muy nutrida para Imago Urbis. Vamos a tener en unos instantes una entrevista con una persona que está haciendo, junto con su equipo, en la ciudad de Godoy Cruz, en las inmediaciones de Mendoza, en la provincia de Mendoza, un trabajo comunitario, social, donde es fundamental las prácticas que realizan para mejorar la dignidad, la autoestima de los habitantes de esos barrios, pero utilizando, entre otras cosas, una disciplina, un arte marcial ruso de inspiración cosaca. Así que para hablarnos de todo eso va a estar en unos instantes, tema musical mediante, Horacio Zeno Díaz. Y hablando de música, saben que aquí en Imago Urbis solemos hacer unas efemérides urbanas, donde relacionamos a aquellos que nos van a acompañar musicalmente durante el programa con su lugar de nacimiento. Entonces, hoy es un día muy importante para la historia del rock, porque un 27 de noviembre de 1942 nacía Jimi Hendrix en Seattle, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Bueno, y a partir de ahí desarrolló una carrera breve pero intensa, digamos que fueron unos 4 o 5 años, murió muy joven, murió en el año 1970 y se constituyó, sin lugar a dudas, en uno de los mejores guitarristas de rock. Para muchos especialistas es el mejor de todos. Un autodidacta, alguien que no tenía formación musical, no sabía leer partituras, no sabía leer acordes, pero revolucionó el arte de la guitarra eléctrica. Y murió, como decíamos, muy joven, integró lo que se llamó el Club de los 27, ¿no? Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, todos muertos muy jóvenes, a los 27 años.
por eso el Club de los 27. Y nosotros vamos a homenajear a Jimi Hendrix en el día de su nacimiento. Vamos a escuchar a lo largo del programa su buena música. En este caso vamos a escuchar un disco que es un disco tributo, homenaje del año 95, In Front of the Storm, que es un tema famoso de Jimi Hendrix. Y aquí han participado músicos como Sting, Taj Mahal, Ike Williams. Obviamente todos colaboran junto con la London Metropolitan Orchestra. Hay por ahí también Jules Tillemans, a los que les gusta la armónica, también hay varios temas. Stanley Clarke, Stanley Clarke padre, Carlos Santana, un discazo enorme. Y nosotros vamos a empezar a escuchar en este programa de Imago Urbis, Rain Down, Rain Away. Bien, volvemos a Imago Urbis. Escuchábamos a este tributo a Jimi Hendrix, la música nos va a acompañar hoy todo el día. Y vamos a, como lo prometido, entonces a escuchar las palabras. Vamos a empezar esta entrevista con nuestro amigo Horacio Zeno Díaz, desde Mendoza, desde Godoy Cruz. Y como les decía, hay una experiencia muy interesante de intervención comunitaria, de trabajo social, que entre otras particularidades tiene la aplicación por parte de Zeno Díaz, que es un instructor, y todo su equipo de trabajo, todos sus compañeros, de las artes marciales rusas. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Y le damos la bienvenida a Imago Urbis a Horacio. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido Imago Urbis. Bueno, mira, hay mucha expectativa en la gente por saber qué es esto de las artes marciales rusas, de inspiración cosaca. En las redes mucha gente me preguntaba cuando hacíamos promoción del programa. Pero bueno, vamos primero a poner un poco en situación, en contexto. Ustedes en tu comunidad de Godoy Cruz, en Mendoza, hicieron una experiencia con grupos en distintos barrios, o en un barrio en particular que ahora nos vas a contar, y ¿cuál era la situación, el diagnóstico, el momento, inicialmente, qué era lo que sucedía y qué los llevó a ustedes a hacer esas intervenciones y también aplicar esta metodología, ¿no?, de las artes marciales rusas? ¿Qué encontraron ustedes en ellas? Bien, en un barrio de trabajadores de clase media-baja, podemos decir, en principio teníamos el problema de una inseguridad permanente de que nos caminaran por los techos. Malvivían ustedes que no sabemos si era gente de la manzana o que venía por otro lado, y que día por medio, semana por medio, que parecía que alguna casa habían entrado y habían desvalijado. Entonces, frente a esta problemática, y que algunos llamaban a la policía, que siempre llegara media hora, 45 minutos tarde, y que no pasaba nada. Siempre la única respuesta era tener que cumplimentar con mucha burocracia después, y no recuperar nada de lo perdido, y el riesgo de que encontraran alguna familia en la casa, y tuviera otro tipo de consecuencias encima. Bueno, lo que decidimos primero fue hacernos cargo nosotros mismos, tomar cartas en el asunto, porque veíamos que no quedaba otra. Entonces sí que en cuanto sintiéramos ruido, comunicarnos. En aquel momento creo que no había ni grupo de WhatsApp, todavía no existían, y salir todos a la calle con lo que tuviéramos, comunicarnos en todo caso cara a cara y ver de resolver ahí en el momento. Se hizo, se propagandizó, y tuvo muy buenos resultados pronto. Incluso una de las primeras cosas que resolvimos, por las dudas de lo que pudiera pasar, es que no llamar a alguien anticipadamente a la policía, que sí habíamos tenido problemas cuando había alguien quejándose o alguien que quisiera poner la denuncia, incluso se lo maltratara para que se quedara callado, se quedara en el molde y no generara conflicto. Así que bueno, lo primero que resolvimos, nadie llama a la policía, nos comunicamos, salimos de inmediato y a tomar cartas de asunto, a correr en lo posible el problema lo más lejos que se pudiera. O sea que podríamos decir que eran como grupos autoorganizados de defensa de los vecinos de la comunidad. En este barrio eran vecinos, casas, nada más. Casas una al lado de la otra, 2 cuadras que sonían en la esquina. Y
al lado de mi casa era policía. Y agradecía realmente que fuera así, decía, está muy bien, que no llamen porque va a ser como un estorbo finalmente. Y cualquier cosa que necesitábamos que ayudaba a él como individuo, como familia, y estaba preocupado porque le pasaba lo mismo. Finalmente se iba a patrullar y le andaban corriendo por los techos y tratando también le faltaba algo. Así que fue importante sobre todo propagandizar aún a gente, familia que decíamos capaz que por acá es donde entran a la manzana a caminar por los techos, que supieran que eso iba a pasar. Bueno, terminó hasta esa gente sumándose al movimiento y se acabaron de inmediato los problemas. Así que después yendo a otro barrio donde el conflicto era peor, donde había realmente un expansionismo de una banda narco, bueno, fuimos a implementar algo parecido, pero necesitamos una presencia un poco más permanente en la calle y quizá otra fuerza de amedrentamiento. Entonces, bueno, si querés, casi te cuento cómo lo relacionamos con artes marciales. O sea que, digamos, para esta primera parte en síntesis, aquí la motivación inicial fue un problema de inseguridad en un barrio y, y la decisión de los vecinos de encontrar una forma alternativa a la seguridad policial, o mejor dicho, la falta de seguridad policial en ese barrio, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, y después, ¿cómo es que se liga esto con esta disciplina, este arte marcial rusa? ¿Cómo es que lo combinaron? Porque me parece que es justamente muy creativo, muy interesante, sobre todo para las consecuencias positivas que tuvo, como decíamos en la presentación, sobre la autoestima y la dignidad, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en esta otra zona ocurría que había, digamos, mini narcos o grupos pequeños alrededor de los que vendían unos porritos, unas bolsitas, algunas cosas, y alrededor de ellos pues se movía mucha juventud masculina, sobre todo, estudiantes o que empezaban a trabajar, porque era como los lugares de juntada que se habían vuelto medio tradicionales, llamémosle entre comillas, de la zona. Y mientras había un expansionismo de una líder narco que se hizo muy conocida y bueno, que se hacía ver aplicando violencia, cada tanto tirando tiros, algún hecho de fuerza y violencia bien evidente, cosa de marcar territorio. Contra esta competencia, digamos, o contra todo lo vecindario, que nadie se animara a oponerse. Y bueno, frente a eso, lo primero que se nos ocurrió, un grupito que nos juntamos en ese mismo barrio, muy cerca de estas otras juntadas, fue que sería bueno recuperar esa gente que no eran soldaditos como se quería hacer aparentar de ningún narco, sino que simplemente era su lugar de juntada ingenua, juvenil o adolescente. Entonces que sería bueno tener alguna otra razón de nucleamiento y algo que venía practicando hace rato de artes marciales, así que digamos, bueno, vamos a ver un taller de entrenamiento, de defensa personal, de autodefensa, que fuera de los laburantes, el grupito que nos juntamos ahí arriba. Así que, te interrumpo un segundo, Horacio. Así que esto es muy importante. Digamos, quienes empezaron a asistir a esos talleres de artes marciales rusas, que ahora nos vas a contar más en detalle en un instante de qué consisten, eran los propios jóvenes involucrados en esa actividad narco, lo que llaman los soldaditos. Eso es muy interesante, ¿no? Porque le encontraban una respuesta justamente positiva de inclusión a alguien que suele ser carne de cañón para luego o ascender en la organización narco o terminan en la cárcel, ¿no? Así que ellos mismos eran los convocados a los talleres. Claro, en este caso no es que fueran soldados, sino que casi que se quería hacer aparentar que eran, que encubrían en lugares donde se vendía poquito. Esta juntadera era parte de sus soldados, y no lo era gente que se juntaba ahí como si fuera amigote, donde bueno, se proveerían de algo de alcohol, de entretenimiento, digamos. En cambio, los que sí venían al barrio como verdaderos soldaditos narcos, se los conocía como los angelitos, era gente que sí se le proveía, además de droga, moto, armas, en varios casos pequeñas ametralladoras, y bueno, en esos casos sí eran peligrosísimos, y los otros estaban haciendo de pseudo soldados de escudo humano, finalmente, de estos
se hace para comprar droga de esta misma gente, para proveerse de acoso sexual. Y finalmente, cuando la gente se asustaba y se metía a la casa o quería reaccionar a algo también, tenía algún trato con la policía que llegaba a poner orden, a ordenar a que quisiera reaccionar o hacer algo distinto. Bien, entonces, a esos jóvenes que paraban en ese lugar y ustedes lo convocaban para, los estimulaban, ¿no? Le daban un poco de interés para poder desarrollar estas artes marciales rusas. Bueno, ¿qué le decían? Sí. Contanos también qué son las artes marciales rusas, qué inspiración tienen y por qué fueron tan útiles, ¿no?, para lograr los objetivos de esta autoorganización de estos vecinos. Claro, a la hora de buscar algún arte marcial que tuviera algo de colectivo, de sentido, de identidad colectiva, de cuidado de un bien común, digamos. De una zona encontramos estas artes marciales tradicionales, cosacas, sobre todo, que ya de por sí eran pueblos que elegían vivir no bajo el resguardo de un castillo, del zar, sino todo lo contrario, en la estepa por su cuenta, como si fueran nuestros gauchos, pero asociados entre sí, y entonces no les quedaba otra, frente a tártaros, mongoles, polacos, todos los que le quisieran pasar por arriba, los mismos seres, que prepararse, entrenarse desde muy chiquito hasta el último de sus días y estar todos listos para defenderse. Entonces dijimos, bueno, está bueno y en su forma de entrenar, como decir, sin excusas, sin necesidad de muchas cosas y a la vez desarrollando todas las herramientas prácticas que hicieran falta según el entorno y las condiciones de la violencia en la zona, bueno, apropiarse de todo lo que sirviera para ayudar a estar todos fuertes y saludables. Y a la vez las ganas que tenían los chicos de vivir quizá algo que tuviera que ver con una identidad común, que tuviera que ver algo con adrenalina también, que no fuera solo estar ahí en la esquina tomando algo. Y bueno, y de paso cuidando la zona, que es algo que hasta los mismos laburantes grandes también están por supuesto de acuerdo, los niños, y que notaban que nos estábamos encerrando cada vez más, bueno, se fueron enganchando. O sea, una de las principales premisas nuestras era recuperemos las calles, era la consigna primero. Y lo que se hacía dentro de la casa, si se podía hacer en la vereda, si se podía hacer juntos afuera, mejor. Y entonces donde quiso haber cualquier tipo de abuso, griterío, conflicto, de aquellos mismos o de otros, y que se encontrara rodeado de gente de caras feas, por lo menos, ¿no? Entonces, para que desaprobaban esa acción contra la comunidad. Yo estuve investigando un poco en sus redes, ¿no?, para el Sistema Mendoza, ¿no? Sistema Mendoza, así se llama. Y a mí me gustan mucho las artes marciales, he practicado alguna de ellas alguna vez, también el boxeo, y me atrajo mucho, y me puse a investigar cuáles eran los fundamentos. Por ahí dicen que son técnicas de luchas cosacas, como decías vos recién. Hay el valor de la identidad, ¿no? Es un pueblo muy arraigado en sus tradiciones, aún hoy los cosacos. Y también en el sambo, ¿no?, que es ese arte marcial ruso, que lo practica Putin también, ¿no? Creo que es cinturón negro de sambo, y otras más. Y lo definen como un sistema. El concepto que está detrás del sistema es autodefensa efectiva en situaciones de vida real, con un gran nivel de adaptabilidad, de flexibilidad. Se buscan los movimientos naturales y fluidos, el control de la respiración y, digamos, en relación a las artes marciales orientales, no son tan estrictas, tan rígidas, ¿no? Creo que era el sistema ideal, ¿no?, para las circunstancias que ustedes tenían que enfrentar en el barrio. Sí, sobre todo lo importante de lo que decís, no tan rígido, estricto. Vos conocés lo que son, ¿cómo es que se llama? Estas técnicas que se practican en cualquier arte marcial, donde el otro te ataca de una manera muy específica y correcta, se puede decir perfecta, y uno se defiende entonces y hace su defensa perfecta para ese ataque perfecto, ¿no? Individual en condiciones bien definidas. Bueno, el sistema en ese sentido es estrictamente lo opuesto. Se basa en conceptos como si fueran generales aplicados a algo que nunca es que uno se espere que le van a hacer tal cosa definida y única, sino que por lo menos haya múltiples variables, múltiples posibilidades.
si vamos a defendernos ataque de puño, que sea, bueno, cualquier ataque de puño, y tratar de que primero el ataque de puño posible sea súper diverso. Frente a eso, tratar de aplicar un concepto de defensa. Cuando eso estuviera muy bien aprendido, bueno, a ver si se puede 2 personas, o si se puede meter alguna relación con algún arma. Entonces, nunca es tan fácil como en los drills, ahí me acordé la palabra. Como en los drills donde está todo muy predeterminado, bueno, en este caso sería lo contrario, prepararse un poco para lo inesperado. Sí, sí. Como la vida misma, ¿no? Y sobre todo en lo colectivo. Claro, como la vida misma, la vida real misma. Hay circunstancias aleatorias, azarosas, nos enfrentamos a la incertidumbre, más en una circunstancia extrema, ¿no? Como en una situación extrema como es la de autodefensa. El tema del control de la respiración, yo supongo que también debe ayudar mucho para el tema del estrés, ¿no? Combatir el estrés, y en poblaciones que están en situaciones socioeconómicas complejas y expuestos a cierta violencia social, el trabajo con la respiración, que es afín a todas las artes marciales, y ustedes lo destacan muchísimo, ¿no? El control de la respiración es un instrumento para serenar, para encontrar paz mental. Me imagino que también debe haber sido de mucha utilidad, ¿no? En el trabajo sociocomunitario que ustedes desarrollaron en este barrio de Godoy Cruz. Claro, bueno, ese es el primero de nuestro principio. Respiración es primero, después relajación, después estructura y después movimiento. Y aplicado a 3 dimensiones distintas, que la primera es, como está diciendo, el cuidado de la salud, de la salud personal, dedicando ejercicios como de respiración o de potencia o de velocidad que ayudan a estar más saludables frente a lo que fuera. Después, de autodefensa como si fuera el combate mano a mano, ejercicios así como podría ser kickboxing, mezclando con lucha, con suelo. En ese sentido es muy amplia, es inespecífico también en ese sentido, no es como si fuera brasileño puro suelo, claro, o boxeo, puños, o karate, puño y patada, sino jugar un poco más con lo que sea. Y después en una dimensión más metafórica frente al conflicto que se pudiera plantear, no sé, frente a un patrón, vecino, accidente, cualquier sorpresa, estar preparado para entonces no entrar en pánico, y por eso sí practicar mucho más la respiración, y después poder reaccionar de la manera más inteligente posible desde lo individual y lo colectivo. Claro, o sea que le da herramientas, hay herramientas implícitas que le sirven para la vida cotidiana, para situaciones que van más allá de la práctica del arte marcial del sistema, y los pueden después aplicar a cualquier dimensión de la vida cotidiana, ¿no? Creo que es muy interesante eso. Y ustedes, a hoy, ¿no? Después de estos años de experiencia, digamos, ¿qué conclusión sacan, digamos, qué balance hacen del trabajo en estos barrios, en estas circunstancias, con la aplicación de estas técnicas? ¿Qué cantidad de gente asiste habitualmente a sus convocatorias? ¿Cuál es el balance, Horacio? El grupo específicamente de lo que pasó a llamarse Sistema Mendoza, que así empezó en un barrio, pero bueno, después se fue conformando como Sistema Mendoza, al tener mudanzas, bueno, gente que dejó, gente que tomó, fue cambiando muchísimo su carácter, y bueno, procurando resolver, que cada uno pudiera resolver su problema y estar mejor después de cada clase o cada mes de entrenamiento. O sea, fue cambiando un montón lo que fue la causa original. Pero en relación a la defensa barrial, primero que hay que plantearla en cada contexto es una cosa completamente diferente. Después, cuando se quiso plantear algo parecido, o que hicimos, y en otro barrio donde me tocaba ir de mudanza en mudanza en su momento, bueno, en otro lugar por ahí estaba, te voy a decir, ganado por violencia, narco, lo que le decíamos laucha, todo pobre. En algún lugar me tocó irme. Al querer organizar con los vecinos, bueno, antes de entrar demasiado en contacto ya me habían tratado de robar la bicicleta, discusión, y bueno, a veces mejor partir en algún contexto donde se está tan en inferioridad de condiciones. Aplicar la adaptabilidad y la flexibilidad en esas circunstancias también, ¿no? Claro. También a eso, claro, así que cualquiera puede ejercer violencia contra cualquiera, pero no siempre se puede ganar realmente. O habría que haber hecho una construcción social a muy largo plazo en un lugar que era de habitación no permanente, ¿no? Sino era contrato de un tiempo que, bueno, no daba para el
hacemos ejercicios de visualización de conflictos posibles, e incluso eso se incluye en los exámenes, y de protocolos de seguridad, ¿no? ¿Qué podría pasar o cómo procuro mi seguridad frente al, no sé, bajar del auto y entrar a la casa? Bueno, tengo en cuenta estas cosas, qué podría complicarse, cómo puedo resolver esa complicación. Con esta idea, por lo menos, de que un mal plan es mejor que ningún plan. Exacto, ¿No? sí. Tener algo previsualizado. Le cuento a los oyentes de Imago Guri que el grupo que coordina, él es responsable del Sistema Mendoza, Horacio Seno Díaz, también siguieron con la práctica durante los tiempos de la pandemia, ¿no? Hicieron a través de Zoom, Meets, ¿no? Estos encuentros para mantener el grupo, y creo que también fue muy útil para sobrellevar esas circunstancias del encierro, la cuarentena, los tiempos pandémicos, ¿no? Y en los últimos minutos de la entrevista de hoy, Horacio, ¿en qué otros lugares se puede practicar, además de Mendoza, el sistema Mendoza? Por ejemplo, en Buenos Aires, en otras provincias, ¿hay grupos trabajando el sistema Mendoza? Hubo y estamos procurando reactivarlo. Realmente lo que decía justamente la cuarentena fue bastante dañina para muchas de estas actividades que estamos tratando encima de difundirlas prácticamente de cero, por algo que no se conocía. Hasta la caída del muro de Berlín no se conocía para nada fuera de Rusia, y como que los cosacos, sobre todo, no se molestan demasiado en propagandizar, ¿no? Como la esgrima criolla, que es algo que se está empezando a difundir ahora, es cierto, pero claro, hay que buscarlo para encontrarlo. Estamos procurando que se reabra, que se relancen los grupos en Buenos Aires, y a partir de ahí en algún momento tuvimos así media distancia en Santa Fe y en Córdoba, pero tendríamos que estar en contacto ahora para verano. Esperaba que fuéramos arrancando de vuelta con algún grupo en Capital, y a partir de ahí en otros puntos del país. Bueno, hay otro tipo de escuelas sí, que hacen un arte marcial rusa o sistema, digamos que más occidentalizado, modernizado, que bueno, que no es lo que hacemos nosotros por el momento. Que no, bueno, no son nuestros mismos principios, no es nuestra misma línea de arte marcial, algo para nosotros más comercial, digamos, más parecido a lo que conocemos. Bien, bueno, te pido ahí que nos tengas informados, así si largan algún grupo acá en Buenos Aires o en otras provincias, difundirlos desde Imago Guri. Y bueno, las personas que quieran conocer más acerca de este sistema y cómo lo han aplicado y toda la experiencia que han tenido en relación al trabajo sociocomunitario en Mendoza, contanos cuáles son las redes. Por el momento estamos en Sistema Mendoza, Sistema con Y, en Facebook, y nada más que con nuestro grupo, en los 4 horarios que tenemos por semana, o por celular a este mismo número, a mi número de teléfono se comunica cuando quieran, y le vamos proveyendo de la información que precisan. Bien. Y vamos quedando en contacto para ir armando grupos, preparando prácticas, invitando a que conozcan y practiquen con nosotros cuando quieran. Perfecto. Bueno, nosotros desde aquí, desde Imago Guri, vamos a colaborar. Te quiero agradecer muchísimo, Horacio Seno Díaz, el promotor responsable de Sistema Mendoza y de la aplicación de toda esta experiencia que nos contó en su Godoy Cruz, ahí en las inmediaciones de Mendoza capital. Y bueno, nos falta la ocasión, dentro de un tiempo nos vamos a volver a comunicar porque quedó pendiente tu libro, eso nos quedó pendiente, pero esto es un tema en sí mismo, y me gustaría el libro que salió hace muy poco, ¿no? De Salud y Mal Instinto, sobre un estudio sobre la vertiente libertaria gauchesca. Exactamente, gauchesca, ¿no? Así que ese me gustaría también en breve retomarlo, ¿no? Y esas charlas que tuvimos o este conocimiento que tuve del libro en forma no pública, traerlo aquí a la radio. Bueno, te agradezco y te mando un fuerte abrazo, y como decía recién, nos va a faltar la ocasión para que nos volvamos a encontrar aquí en Imago Guri. Bueno, muchas gracias, Gabriel, gracias a vos, un abrazo grande. Adiós. Bueno, entonces vamos a seguir, después de esta entrevista a Horacio Seno Díaz, con nuestro homenaje musical a Jimi Hendrix. Ahora vamos a escuchar un clásico de Hendrix, nacido en Seattle, In Front the Storm. Acá tocan músicos como, bueno, obviamente siempre la London Metropolitan Orchestra aquí en este disco, y tenemos ahí a
Corey Glover, Eric Skelham, Billy Cox, David Abruzzese, un baterista, un percusionista excelente. Bueno, vamos entonces a escuchar durante 3 minutos 50 segundos In Front of the Storm. Bien, vamos a nuestro noticiero urbano de Imago Urbis. Hoy quiero compartir con ustedes esta presentación del libro Transhumanismo y ciudades de 15 minutos, que organiza el Instituto de Bioética de Rosario. El disertante es el doctor José Ricardo Pierpaoli, es el autor del libro, es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador independiente del CONICET, profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, de Filosofía del Derecho Penal, Departamento de Posgrado en la Universidad de El Salvador, de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho Cuba, invitado en la Universidad Europea de Roma, de la Universidad Urbana del Vaticano y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Dictó seminarios en la Universidad de Bonn, Alemania, y Lovaina, en Bélgica. Es escritor de numerosos libros. La presentación la va a hacer el doctor Jorge Ripani, tesorero del Instituto de Bioética, y la moderadora, la doctora María Alejandra Pasquet, presidenta del Instituto. Esto va a ocurrir el miércoles 6 de diciembre a las 19 horas en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario. Quienes anden por ahí, una excelente ocasión para ponerse en contacto en forma de una entrada libre y gratuita, y a quienes estén interesados también se entregarán certificados de asistencia. Decía entonces, una ocasión muy interesante para conocer este libro presentado por su propio autor, el doctor Ricardo Pierpaoli, Transhumanismo y ciudades de 15 minutos. Las ciudades de 15 minutos, saben ustedes que es un tema que en algún momento lo hemos rozado aquí en algunos de los programas anteriores de Imago Urbis, pero le vamos a dedicar muchísima atención en futuros programas, porque es un tema que se viene muy fuerte. La ciudad de los 15 minutos es un concepto, un paradigma de ciudad que están divulgando, promoviendo organismos internacionales y organizaciones paraestatales como el Foro Económico Mundial, que consiste básicamente en reducir la vida de la ciudad al alcance de lo que uno puede hacer caminando o trasladándose en bicicleta a una distancia de unas 20 cuadras, 2 o 3 kilómetros, que es más o menos lo que uno puede hacer caminando en 15 minutos o en bicicleta, como les decía, ¿no? Esto con el objetivo, en principio, de aliviar las consecuencias del cambio climático por la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Bien, entonces es un tema muy polémico. Yo calculo que pensaba hacerlo este año. Posiblemente para los primeros meses del próximo año dicte un curso, los voy a mantener informados aquí a los amigos de Imago Urbis sobre este tema, abordándolo desde distintas perspectivas, pero para ir calentando un poco los motores, ya sabemos que está este libro que se presenta el 6 de diciembre, el miércoles 6 de diciembre a las 19 horas en el Colegio de Abogados de Rosario, Transhumanismo y ciudades de 15 minutos, ¿no? Cómo se vinculan estas dos cuestiones, estos temas tan vigentes hoy en los debates de las ciencias humanas. Y como les decía, para ir calentando motores, vamos a escuchar ahora algo que me parece que sintetiza muy bien una postura crítica respecto a la ciudad de los 15 minutos, un informe del programa Al Límite de la cadena Canarias Noticias de España. Muy brevemente pone sobre el tapete la cuestión de la ciudad de los 15 minutos y en este caso de una perspectiva muy crítica, analizando las consecuencias que tendría para la vida social si se impone definitivamente este modelo de la ciudad de los 15 minutos. Vamos a escucharlo entonces. Los pilares fundamentales del globalismo es el ecologismo a ultranza. Ejemplo de ello es el modelo de ciudad de 15 minutos impulsado por el Foro Económico Mundial y también por la Agenda 2030. Proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones. La motivación de todo esto es la emergencia climática, una alerta que justifica todo, al igual que se hizo con el COVID, ¿no? Pasando por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Centrémonos en el plan. Así lo resume el Foro de Davos con esta imagen. La idea es crear núcleos urbanos en los que todo esté a 15 minutos, ya sea
a pie o en bicicleta. Los centros educativos, el trabajo, los parques, las zonas de recreo, los centros sanitarios, etc. La fisonomía de las ciudades cambia por completo, ya que se apostará por amplias zonas peatonales y muchos carriles bici para desplazarse. El coche queda totalmente descartado. Básicamente es un modelo de ciudad o barrio en el que tiene lugar toda la vida de la población y no hay que salir. Este sistema se está poniendo en práctica en algunas zonas de París, Melbourne o Milán, entre otras muchas grandes urbes. En nuestro país tenemos el plan del PSOE de las Rozas de Madrid. Su idea de ciudad es lo mismo que hemos visto, ¿no? Todo a 15 minutos. Mucho paseo, mucha bicicleta y nada de coche. Idéntico al modelo del Foro Económico Mundial, calcado. También lo lleva en su programa Rita Maestre de Más Madrid con su plan Madrid 15 minutos, que contempla una inversión de 5.500 millones de euros y 8 años de ejecución. Es curioso, ¿no?, que partidos de países tan dispares presenten exactamente el mismo plan. La hoja de ruta global es cada vez más evidente. Veamos ahora a dónde podríamos llegar con este plan. El condado de Oxfordshire, en Reino Unido, ya ha aprobado su puesta en marcha. Se divide la comarca en 6 zonas que agrupan a los residentes en sus respectivos territorios. Los habitantes tendrán entonces que pedir permiso a las autoridades para salir de su zona. Y además, el número de veces que abandonen la zona será monitorizado. Y el tiempo máximo que puede uno estar fuera de su zona es de 100 días. Los movimientos de los ciudadanos son entonces controlados mediante el registro de los coches con sus matrículas, como ven, y por seguimiento de cámaras de seguridad por toda la ciudad. Además, el Consejo del Condado instalará puertas automáticas en las principales vías de entrada y salida del distrito. Como medida coercitiva, hay multas superiores a las 100 libras si no se respetan las nuevas reglas. Este es el futuro que nos podría esperar en el mundo de las cero emisiones que ansía el Fondo Económico Mundial, la ONU y la Unión Europea. Un modelo al que se suman el Partido Socialista y Más País, por ejemplo. Un futuro en el que el derecho a la movilidad no será un derecho. Bien, Ciudad de 15 minutos, un pequeño adelanto de un tema que seguiremos tratando aquí en Imago Urbis. Vamos a seguir con el homenaje musical a quien naciera un 27 de noviembre de 1942, Jimi Hendrix, en la ciudad de Seattle, en el norte de Estados Unidos, noroeste. Y en este caso con un clásico que ha sido muy bien concretado por los músicos que han hecho este disco, From the Storm, que es el homenaje, el tributo a Jimi Hendrix. Bueno, les decía entonces Little Wayne con la orquestación de la London Metropolitan, Toots Thielemans, un famoso armoniquista, y por aquí está, por ejemplo, una sesión de violines impresionante. Les recomiendo esto, presten mucha atención y disfruten estos 3 minutos de Little Wayne con Jimi Hendrix. Bueno, nos quedaba ahí una noticia pendiente en nuestro noticiero urbano como para ir cerrando el Imago Urbis de hoy. Tenemos de La Vanguardia, periódico español, en la sección tecnología, una nota de Esteban García Marcos titulada "Un multimillonario ha comprado un terreno y quiere construir la ciudad del futuro", y apunta muy alto. Entonces, estuvimos hablando de ciudades de 15 minutos, bueno, las ciudades utópicas, siempre el proyecto de construir la ciudad ideal, soñada, está presente sobre todo en aquellos que tienen cierta vocación por lo social y la política y mejorar las condiciones de vida y que tienen el dinero suficiente para hacerlo. Entonces, dice esta nota del amigo Esteban García Marcos que desde hace milenios existen personas que quieren crear ciudades prácticamente utópicas. En el siglo XIX nos encontrábamos aquellas ciudades creadas para gestionar una fábrica en la que todo el mundo vivía en una condición de igualdad extrema. Muchos de estos sistemas se vinieron abajo, pero la ambición por parte de personas con gran capital de crear una ciudad utópica sigue persistiendo. Vimos como Bill Gates quiere construir la ciudad del futuro, aunque parece que este otro millonario, el que presenta esta nota, le va a la saga y quiere hacer exactamente lo mismo. Mientras que otros países consideran que la inteligencia artificial será la que construya la ciudad del futuro, en esta ocasión nos encontramos con que el millonario apuesta por una vuelta a los orígenes.
Frente a otras ciudades, decíamos que apuntan a un mundo tecnológico descarnado en el que la inteligencia artificial ocupe el hueco que los maestros urbanistas nos han terminado de llenar. Esta ciudad de California apuesta por todo lo contrario, una ciudad que vuelve a los orígenes y que toma como ejemplo lo que nos encontraríamos en la Toscana italiana, pero en California. Esta romántica idea ha traído a figuras muy conocidas del mundo de la tecnología, como es el caso de Powell Jobs, la esposa de Steve Jobs, o el cofundador de LinkedIn. Detrás de esta misión se encuentra Jan Ehramek, de 36 años, actual CEO de California Forever, encargada de construir esta ciudad. Sin embargo, hay una piedra en el camino que no se esperaban. Los terrenos que han comprado para hacer la ciudad han sido impugnados por los ganaderos y agricultores locales, de acuerdo con Urban Techno. Parece que la población actual no estaría muy contenta con la idea de que se establezca ahí una nueva colonia, ya que quieren sacarle rendimiento a la tierra. Esto tendrá que juzgarse finalmente por parte de la justicia, por lo que se ha paralizado la situación hasta que se consiga salir de este inesperado entuerto. El fundador es Jan Ehramek, como dijimos, un hombre con una gran cantidad de dinero que lleva años acumulando muchas hectáreas de terreno en California. Concretamente, la ciudad estaría situada en el noroeste de San Francisco. Cuenta con el apoyo de personalidades muy importantes como el cofundador de LinkedIn o, como decíamos, la viuda de Steve Jobs. El problema es que muchos habitantes del territorio han juzgado ilegal la compra. Más en detalle, los agricultores quieren seguir explotando esas tierras para sacarles un rendimiento agrario. Los tribunales a los que han asistido van a dirimir finalmente esta ciudad y que sin lugar a dudas la concepción de la misma es muy original, llena de zonas verdes, con edificios bajos y fundamentalmente sostenibles. La sostenibilidad siempre es un término que se utiliza en estos tiempos, muy de moda, no podría estar ajeno en este proyecto de ciudad utópica de Esmarek. Y rescatamos esto también, ¿no?, de la ciudad, una ciudad que busca emular un pueblito de la Toscana en Italia. Todos pueblitos muy a escala humana, de vida muy agradable, muy placentera. En cualquier caso, resulta interesante cómo la idea de construir ciudades parece recaer en manos privadas. Es cierto que en Oriente Medio es el Estado el que se está encargando de hacer ciudades como La Línea en Arabia Saudita, de la que vamos a hablar en futuros programas. Sin embargo, en Occidente, este tipo de ciudades parecen recaer el proyecto en manos privadas de empresarios que llevan mucho tiempo acumulando grandes cantidades de dinero. Bueno, esta es una forma de cerrar nuestra sección de noticias urbanas, vinculando la cuestión de las ciudades utópicas. Siempre hubo atrás de las ciudades utópicas alguien con la capacidad y los recursos como para emprender esos proyectos de largo alcance, ¿no? Que también, como decía esta nota, hay toda una tradición que lo asocia siempre a la intervención estatal, pero también hay proyectos que vienen de la mano de empresarios privados. Bueno, este es un buen momento, creo yo, ¿no?, como para ir terminando nuestro Imago Urbis de hoy, muy intenso, como todo lo que pasa siempre alrededor de las ciudades, con muchas noticias y anticipando algunos temas que seguiremos desarrollando en próximos Imago Urbis, quien siempre cuenta con la operación técnica de Fernando Fabiani, quien les habla, Gabriel Fernández Gazalla, en la conducción, en la producción, el alma mater de este modesto envío que hacemos una vez por semana, los lunes de 18 a 19, y que hoy está concluyendo. Y entonces nos queda solamente despedirnos y esperarlos para encontrarnos nuevamente el próximo lunes. Chao.